Si no lo has visto y quieres saber de qué trata, mira este resumen de Boys, capítulo 7 de la temporada 1. Precaución, este vídeo tiene muchos spoilers. En el último vídeo, vimos cómo Butcher, a pesar de todo el consejo que le dio a Hugh sobre los super, descubre que tienen una relación con Estrella, le reclama y le hace ver que tarde o temprano se enterará que la está utilizando para acabar con los 7 y de su parte al Rapidin. Empezamos duro con el pasado, donde la mujer de Butcher trabajaba con Bougit y nos enteramos que Vengador y Butcher ya se conocían y podemos ver que ella también estaba cegada por Vengador. El cual me hace pensar si realmente el delicioso que tuvo con Vengador fue por gusto, y no soportó la presión y se hizo la automurición. Vengador ya tiene información de todo el grupo de los chicos, recuerda a Butcher, el chico pez llegó a su retiro, donde no podrá hacer nada de super y le recortaron sus fondos. Del otro lado vemos al Rapidin que tiene problemas con su salud por estar consumiendo compuesto V. Vengador llamó a una junta donde les hace ver que no son confiables y les da a conocer la relación que tiene Estrella con Hugh y de que eliminó al encuerao, chantajeó a Progarra, etc. y etc. Estrella no lo puede creer y Vengador culpa a Estrella de ser la culpable de que se hayan podido infiltrar y perjudicarlos. Empezaron los super a moverse para eliminar a los chicos, mientras discutían Hugh y Butcher sus puntos. El Rapidin fue a la casa del papá de Hugh y descubrieron la casa de Butcher y le bloquearon las cuentas a leche materna. Aparte amenaza a Hugh que va a la casa de su papá. Bace CRE que por culpa de Estrella los descubrieron, pero realmente fue el chico del sexto sentido quien se chivateó. El Rapidin se burla de él, que era fan de él, pero antes de que lo eliminara, Hugh sacó una dosis de compuesto V y como depende mucho del menjurje hace que deje escapar a su papá, y en la discusión bajo la guardia y Kimiko le quebró la pierna y pudieron escapar y dejándolo fuera de combate. Descubrimos que el chico pez tiene vergüenza de sus branquias y que lo hacen ser inseguro y que lo vean como un fenómeno. El karma lo alcanzó ya que sufrió lo mismo que le hizo a Estrella. Y también al chico de sexto sentido Butcher lo encontró y lo acorraló en el baño, donde tiernamente le dijo que es un joven malo y que lo castigaría con el lavamanos por chivatón. Ahora los chicos están con la espada y la pared, ya que no pueden salir sin que Bougit los detecte y los elimine, y por las decisiones que tomaron solo les queda pedir ayuda. En un instante Vengador llega a una casa desconocida, pero nos enteramos que es del doctor que supervisaba y le hacía muecas al joven Vengador en su celda de contención. Fue a verlo para saber del paradero de Rebecca Butcher, le dijo que le diría todo lo que quisiera saber de ella. Vengador se viene enterando que tiene un hijo con Rebecca, la cual ahora entiendo que le puso los cuernos a Butcher, pero el científico le contó que el parto fue complicado y que el niño solo duró unos días. La presidenta Bougit tiene una reunión con la subdirectora de la Agencia de Inteligencia Central donde tratan un acuerdo y que los super se abstengan y que regrese el status quo, y si no lo aceptan darán a conocer que los super son una farsa y la compañía se irá a la quiebra, pero se enteran que en otra parte del mundo apareció un supervillano, gente mala que tomó el compuesto V que traficaron los mismos 7 y el mismo Vengador para que tuvieran el pretexto para entrar a la milicia y no tener restricciones. Al final vemos que también Hugh y Estrella se reúnen para hablar de las diferentes situaciones que han pasado alrededor de Hugh, pero Estrella quiere entregarlo, pero sufre porque ella contaba con él. Hugh quiere hacerla entrar en razón de sus acciones y le revela que sus poderes son por el compuesto V, y que no nació con poderes.